Bienvenido al podcast de Prospect Factory, en donde publicamos un episodio semanal de marketing digital, con ideas prácticas para tu empresa. Con ustedes, Carlos Guzmán. Hola y bienvenidos a la emisión número 157 del podcast de Prospect Factory. Hoy voy a tratar de relatarles lo más interesante de 3 de las conferencias magistrales que hubo en el Social Media Marketing World 2024 en San Diego, ahora hace unas semanas. Fueron 40 y tantas ponencias y no es fácil resumir todas ellas, pero trataré de resumir 3 o 4 que me parecieron interesantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es el podcast de Prospect Factory. Publicamos un episodio semanal en donde tratamos temas de marketing digital con ideas prácticas para su empresa. Prospect Factory es una agencia de marketing digital. Operamos desde el año 2004 y nos encanta compartir contenido, compartir conocimiento que a todos pueda serles de utilidad. Antes de entrar a tema, les recuerdo que mucho de lo que hablamos en este podcast está redactado con mucho más detalle en nuestros blogs. El principal en prospectfactory.com.mx, y les recuerdo que desde hace ya un buen tiempo tenemos nuestro tercer libro, Digital Minds, que es un paseo de estrategia de marketing digital para quien quiera hacer marketing digital en casa o quien quiera entender el marketing digital que le hace su agencia. Lo pueden encontrar en nuestro sitio web en www.prospectfactory.com.mx bajo el menú de agencia. Así que entremos al tema. Este evento es un evento al que voy cada año desde hace ya varios años, el Social Media Marketing World. Se reúnen miles de mercadólogos que además de oír pues una serie de conferencias y talleres bien interesantes, compartimos información entre todos. Hay de todos lugares del mundo y es un lugar para ir a aprender y a compartir. El keynote de este año, como casi todos los años, lo hace Michael Stelzner, que él es el CEO del evento, y dio algunas cosas interesantes que les compartiría. Una de ellas, pues no es novedad, es que todos estamos abrumados por la tasa de cambio que está sufriendo el marketing con toda la salida de las herramientas de marketing digital. Y un efecto interesante es que hay cierto porcentaje de gente que ya no tiene a Google como su primer destino para hacer una búsqueda, sino tiene a ChatGPT o tiene a Bing con Copilot o tiene algunos otros motores de búsqueda que llegaron más rápido con la inteligencia artificial y a los cuales van antes de ir a Google. Finalmente terminan yendo a Google, pero lo importante a destacar aquí es que Google está empezando a dejar de ser el primer destino de búsqueda y mucha gente se está yendo a hacer búsquedas directamente en las plataformas de inteligencia artificial. Estamos en un momento en el que las redes sociales tienen hambre de contenido y se ha creado una economía de creadores en donde los creadores están siendo pagados por crear contenido. No les pagan gran cosa, pero muchos de ellos ganan algunos centavos por cada uno de los contenidos o por los productos que se venden gracias a los contenidos que están promoviendo. Las plataformas sociales se han vuelto sumamente expertas en detectar cuando un contenido que pretendía ser orgánico se convierte en promocional y entonces les está quitando el alcance a quienes tratan de engañar a las plataformas de redes sociales con contenido promocional que no está pagando publicidad, porque al final, pues estas redes sociales lo que hacen es que generan sus ingresos a través de las partes publicitarias y tendría que estar la gente haciendo publicidad si quisiera tener mayor alcance. Pero una cosa bien importante de esta plática fue que el contenido largo, lo que ellos llaman el long form, contenido escrito en las redes sociales, está dando muy buenos resultados. Así que si ustedes tienen un newsletter, tienen una pieza de contenido que habla de su producto, de su servicio, de un estudio, de un comparativo, etcétera, y lo publican en redes sociales como puede ser LinkedIn o Facebook, les va a dar muy buen resultado. Muchas de estas cosas que ve uno en los congresos luego cambian y puede ser que al rato el contenido de formato largo no tenga el mejor resultado, pero ahorita sí lo tiene y es interesante pues poder compartirlo con ustedes. Muy bien,
Una siguiente plática fue una plática de un cuate que se llama Chris Penn. Chris Penn habló básicamente de cómo están impactando y cambiando todo los lenguajes de inteligencia artificial, que en realidad son modelos de lenguaje grande que permiten a alguien hacer un chat y hacer una plática y hacer una conversación con un modelo de inteligencia artificial. Entonces, bueno, él habló de muchas cosas. Una de las cosas interesantes fue cómo puedes utilizar las herramientas de inteligencia artificial, y habló de varias cosas. Habló, por ejemplo, utilízalas para extraer. Dale un contenido, dale un archivo a GPT y pídele que te extraiga puntos clave, que te extraiga párrafos donde aparece una idea o una palabra clave, que te extraiga lugares en donde se habla de una cifra, que te diga cuántos sinónimos hay de cierta palabra en un contenido, que te extraiga información de una página para luego ver con esa información de la página de tu competidor cómo podrías reconformar el contenido de tu sitio web para tratar de que no tengas grandes huecos que sí están cubiertos por las páginas de tu competidor y no por las tuyas. Entonces, una de las aplicaciones muy interesantes es la extracción de la información. Otra que seguramente muchos de ustedes es el resumen. Le subes un artículo largo, le das la liga de un artículo, le das el archivo de un escrito y le pides que te haga un resumen, y los modelos de lenguaje de inteligencia artificial están dando muy buenos resultados para ello. Otro también muy utilizado ya desde hace algún tiempo es la reescritura. Subes algo, un escrito, y le pides que te lo reescriba, pero también le puedes pedir que te lo reescriba en otros términos y bajo otro contexto. Puedes subirle un archivo de alguna información y decirle reescríbemelo, pero en términos de pizza, por ejemplo, y te lo va a reescribir apelando al queso, a la pizza, a la cocción, a la masa, a la salsa, a los componentes, y te va a tratar de armar el mismo contenido, pero con un contexto diferente. Haz el experimento, salen cosas interesantes. También le puedes decir que te explique algo que le diste ahora con una metáfora de, y le das el modelo metafórico que quieres que siga. Otra parte importante de la aplicación de estos modelos de lenguaje es la clasificación. Hoy día tú puedes subir un archivo de Excel y pedirle que te lo clasifique, que te diga las incidencias de un dato, cuántas incidencias hay abajo de una cierta cantidad, en un cierto rango. Podrías tomar los datos de Excel de una plataforma, de un ERP, de algún CRM, y luego pedir que te haga un análisis. Y esto es algo que ya está funcionando perfectamente en la versión GPT-4 de OpenAI. Otra es pues, respuestas a preguntas. Hablamos hace rato de que ChatGPT está siendo el destino primario de mucha gente que antes iba primero a Google. ¿Por qué? Pues porque si tienen una respuesta, una pregunta, van y se lo hacen a ChatGPT. Entonces, pues, ¿qué sigue? O sea, lo que está pasando ahorita es que con la versión nueva del ChatGPT, que obviamente es la pagada, si alguien de los que me escucha no está pagando GPT, probablemente no pueda probar muchas de estas cosas, pero creo que pagar $20 al mes por tener acceso a este tipo de funcionalidades no es nada, y te permite crear cosas nuevas y estar continuamente pensando en hasta dónde puedo estirar la liga de las instrucciones que le doy a un modelo de inteligencia artificial. Entonces, de las cosas que siguen ahorita es todo lo que se le llama multimodal. Multimodal quiere decir que los modelos de inteligencia artificial hoy día pues ya no solamente operan sobre texto, operan sobre números, operan sobre gráficos, operan sobre video y animación, operan sobre audio. Esto es multimodal. Entonces, no limites tus experimentos a nada más cosas de texto. Trata de empezar a hacer experimentos adicionales, porque los motores de inteligencia artificial pues ya están hoy día dando esas facilidades. Muy bien, otra plática muy interesante fue la de otro experto que se llama Andrew Davis. Andrew Davis habló de un concepto que me pareció interesante, en donde él dice, a ver, la inteligencia artificial generativa, esta de la que hemos estado hablando, pues es buena en 4 cosas. Uno es en generar información basada en texto.
y comprender información basada en texto. Es decir, tú le puedes hacer una pregunta y te puede responder con texto. La extracción del conocimiento, que ya hablamos, la clasificación de textos y números también ya hablamos, pero hay una interesante que él le llamó mimetismo e imitación. Y entonces dice que con las cualidades que tiene hoy día la inteligencia artificial, todos nosotros deberíamos de analizar qué funciones, qué actividades, qué operaciones cotidianas hacemos repetitivamente y les metemos algún cierto tono nuestro. Y puede ser el ejemplo tan sencillo como escribir un email o escribir un artículo o responder una pregunta o etcétera. Y entonces lo que él dice es, ¿por qué no usas GPT para generar a través de esta funcionalidad de mimetismo e imitación un doble tuyo? Es decir, que crees en GPT, un GPT customizado, que sea un doble tuyo, un doble que puedes ir entrenando en pequeñas tareas de las que haces repetitivamente y que puedes enseñarlo a operar y a responder y a escribir y a reportar como lo haces tú, de manera que ahora tengas ahí un doble tuyo que puede hacer trabajos que ahora podrías empezar a ahorrar tiempo en ello. Entonces, si tú utilizas y empiezas a compilar una gran cantidad de ejemplos de cómo operas tú, de cómo contestas un correo, de cómo abres la minuta de una junta, de cómo estructuras una conferencia o una presentación, y vas entregándole estos ejemplos a un GPT, podrías generar un GPT que fuera tu doble y entonces pedirle algunas tareas que habrías hecho tú y que ahora lo has entrenado para que lo haga tu GPT en un ciclo que sería: primero, intégrale todos los ejemplos de toda la información que quieres que acumule, que aprenda y que modele en contexto. Luego haz pruebas, refina las pruebas y cuando ya las tengas listas, empieza a dejar que este GPT haga las tareas repetitivas por ti. Me parece que es una de las maneras en las que de inmediato todos podríamos estar ganando productividad con una inteligencia artificial que no nos cuesta más que el entrenamiento de una plataforma que te cuesta $20 al mes. Y luego la última plática que les quiero reseñar es de una de las personas más reconocidas en el mundo en inteligencia artificial, que se llama Paul Roetzer, y él habló de cosas adicionales que le puedes ir extrayendo a ChatGPT. Y una de las cosas es, dice, mucha gente está confundida de que se quiere conformar en un experto de prompts, y por ahí hay gente que inclusive dice que hay que estudiar ingeniería de los prompts, y él dice que es un enfoque equivocado. En realidad, quienes son expertos en diseñar un prompt son la gente que programa los modelos de inteligencia artificial. Los demás no lo somos, y tratar de corresponderte en uno, pues no es un enfoque muy interesante. Pero lo que él dice es que si tú empiezas a hacer un ciclo de conversación con alguna inteligencia artificial, como puede ser GPT, y le vas preguntando algo y lo que te contesta no es bueno, pero entonces le pides que detalle o que cambie, le dices: esta información que me das es incorrecta, ¿por qué no pruebas por este otro lado? Y vas sosteniendo un diálogo de repetidos prompts con los que vas llevando al modelo a que refine la respuesta que quieres que te dé. Al final, todos esos loops lo que están haciendo es que están enseñando al modelo de inteligencia artificial a refinar, a afinar mejor la respuesta que tú estás queriendo que te dé, porque le vas haciendo preguntas o le vas pidiendo que detalle o le vas diciendo en dónde se equivocó. Cuando ya hiciste todo eso y tienes una conversación de 4, 5 o 15 loops en un chat con GPT, al final le puedes decir que por favor compendie, agrupe todos los prompts con los que llegó a esta respuesta final. No le digas resume, porque si le dices resume va a poner unos y va a quitar otros de acuerdo a su criterio. Pero si le dices compendia y agrupa todos los prompts con los que llegaste a este resultado final, el GPT te va a entregar un prompt muy extenso, porque es el compendio de toda la conversación con la que tú lo fuiste guiando para que entregara el resultado final. Y ese prompt le puedes hacer copy, paste y guardarlo, y con ese
vas a obtener todas las veces el resultado que estás buscando obtener cuando entras a GPT a pedirle una información. Entonces, eso me parece que es algo interesante porque muchas veces no nos ponemos a pensar que el propio GPT nos puede dar el prompt con el que llegamos a un resultado que finalmente nos gustó. En esta plática volvieron también a hablar del tema de multimodales y el tema de multimodales es muy interesante porque a veces lo que está sucediendo es que le das una información a GPT que no necesariamente puede resolver desde el inicio, pero si le dices que lo reintente y le das una idea de por dónde irse, GPT lo puede intentar. Nos mostraron un ejemplo muy interesante en donde le ponen una foto de un estadio lleno de gente a GPT y le dicen, por favor, dime cuánta gente hay en el estadio. Y GPT dice, híjole, es muy difícil darte un número viendo únicamente a la imagen. ¿Sí? No sé cómo darte un número de asistentes. Y entonces se le pone en otro de los prompts, inténtalo nuevamente y haz un experimento contando por secciones. Entonces GPT se da cuenta que las gradas del estadio están divididas en secciones, entonces divide y dice, oye, pues hay tantas secciones, en cada sección hay tantos asientos y aparentaría ser que cada sección tiene aparentemente un 40% de ocupación. Te hace las matemáticas y te entrega un estimado de cuántas gentes había en el estadio. Al principio GPT te dijo que no podía, pero si tú le dices reinténtalo y prueba por aquí o por allá, ahí es donde entra la inteligencia humana. Le estás diciendo a la inteligencia artificial por dónde hacer el intento y entonces puede ser que en una de estas aplique tu sugerencia y con esa sugerencia GPT o cualquier modelo de inteligencia artificial al que tú ya ayudaste a entrenar te entregue el resultado que tú estás buscando. Así que eso es interesantísimo. ¿Por qué? Pues porque ahora podrías ponerle 2 fotos del mismo estadio con esta misma metodología porque más ya tienes el prompt y entonces le pones la foto del partido del domingo pasado y la del antepasado. Le dices, compárame cuál de los 2 partidos crees que haya tenido más audiencia. Y siguiendo la misma metodología va a ser su estimación de asistentes en ese estadio basado en 2 fotografías, en 2 imágenes, y te podrá dar un comparativo que de otra manera no podrías tú haber hecho de ninguna manera. Que si está correcto o incorrecto, quién sabe, pero cuando estás comparando 2 cosas que se midieron con la misma metodología, aunque el valor absoluto esté no tan cierto, el comparativo relativo puede ser muy valioso. Entonces, experimentos como estos en la inteligencia artificial son muy interesantes y pues una de las conclusiones de todo lo que vimos por allá es tienes que usarla, tienes que experimentar, pídele todo lo que se te ocurra. Si te dice que no, dile que lo reintente dándole 2 o 3 caminos por donde podría ser que le encontrara la solución y prueba, porque lo que sí es cierto es que todos los empresarios que se están preguntando cómo le entro a la inteligencia artificial, pues lo primero es probando, lo primero es haciendo la prueba y lo segundo es probablemente haciendo un assessment. Nosotros en Prospect Factory tenemos un cuestionario gratuito que le mandamos a nuestros amigos y clientes y en donde el cuestionario tiene varias preguntas y después de resolverlas te va a decir qué tan preparada está tu empresa en diferentes ejes del quehacer empresarial con respecto a la inteligencia artificial y por dónde podrías empezar a a operar en tu empresa para ir poco a poco metiendo elementos de inteligencia artificial. Si a alguien que esté escuchando este podcast le interesa el assessment, por favor, entre a nuestro sitio web en www.prospectfactory.com.mx, mándenos un formulario de contacto y le mandamos con mucho gusto la liga del assessment. Pues muy bien, este es un poquito algún paseillo sobre los temas de inteligencia artificial
en el Social Media Marketing World. Espero que les haya detonado alguna idea o alguna inquietud o al menos alguna preocupación que los haga moverse a la acción en este tema de inteligencia artificial. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Prospect Factory, agencia de marketing digital desde el año del 2004. Somos expertos en métrica, en diagnóstico, en ejecución y en generar prospectos. Prospect Factory, fábrica de prospectos. Utilizamos la métrica y el diagnóstico para generar más prospectos en la bandeja de nuestros clientes. Y bueno, ahora desde hace ya muchos meses también la inteligencia artificial. Si les gustó esta emisión, ayúdennos por favor recomendándola a quien crean que le puede ser también de interés. Síganos en la plataforma en la que nos hayan escuchado y pónganles una muestra de cariño, de estrellitas, de calificación que le permita a la plataforma saber que encontraron nuestras emisiones del podcast valiosas para su negocio. Yo soy Carlos Guzmán y hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros en una emisión más del podcast de Prospect Factory. Hasta la próxima.